César Monge, director nacional del movimiento Creo. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan y nos ven a esta hora del día y listo para el diálogo. Bueno, con esta semana de movilizaciones que hemos visto en distintos puntos del país, ¿cuál es el llamado de los ciudadanos, de los miles que han salido ayer a las calles? Yo creo que lo primero que debemos concluir no solamente de la manifestación, de la fiesta cívica y democrática que sucedió ayer en Guayaquil y también en otras ciudades del país, es que el gran protagonista de todas estas movilizaciones cívicas sin duda han sido los ciudadanos ecuatorianos y la familia ecuatoriana. Yo creo que hoy hemos llegado a un momento en la vida política del país donde todavía el gobierno no puede entender, por lo menos eso es lo que uno concluye de lo que escucha, inclusive lo que escuchamos hace pocos minutos aquí en Ecuavisa, que realmente el gobierno no está procesando correctamente lo que sucede en el país. Y hay un elemento fundamental, Steffi, y ese elemento es que el presidente Correa sale y habla de diálogo, y la gente simplemente no le cree, y ese es el gran problema. La credibilidad de este gobierno en materia de diálogo está por los suelos, se ha perdido, en buena medida porque hoy los ecuatorianos, después de 8 años de abuso, de prepotencia, de tratar de imponernos a la fuerza una visión única, totalitaria, cuando lo escucha el presidente Correa hablar de diálogo, de paz, y luego ve a sus acólitos saliendo a descalificar a todo aquel que los critique, evidentemente no cree que vaya a haber un diálogo. Y además, pues observando lo que ha sucedido este fin en Ecuador en los últimos meses, por ejemplo, sobre el tema de la socialización de las mal llamadas enmiendas constitucionales, donde tampoco ha habido ningún diálogo, ya hoy, insisto, la credibilidad del gobierno está por los suelos, la gente no cree que el gobierno vaya realmente a abrir un diálogo, y además empiezan a calificar quiénes son los que pueden dialogar y quiénes no. Bueno, y es justamente cuando la gente no se siente escuchada, es que ve a las calles como un camino. Vemos imágenes de lo que fueron las movilizaciones y las marchas ayer en Guayaquil, en la marcha que fue convocada también acá. Vimos también las imágenes de lo que ocurrió en la capital, y por cierto, hasta largas horas de la noche, porque después quienes se encontraban allí, como vemos ahora en la tribuna de los Chiles, decidieron llegar hasta Carondelet, un fuerte resguardo policial, después que no los dejó pasar. Había también en la plaza simpatizantes de Alianza País que pues decían estar en una vigilia también y que respaldan el proyecto político de Rafael Correa. Y en este escenario que hemos visto ayer, quizás un punto de inflexión importante después de tantos años de gobierno, ¿qué alternativas ve Compromiso Ecuador a este pronunciamiento masivo de quienes han salido a las calles? ¿Qué camino concreto es el que ustedes van a impulsar? ¿Hay que seguir insistiendo todavía en una consulta popular? Bueno, vale la pena mencionar que lo que hoy sucede en el Ecuador es el cúmulo de toda una serie de errores del gobierno, donde fundamentalmente el eje conductor es el hecho de que el gobierno no quiere escuchar, Correa no quiere escuchar a todo aquel que discrepa con él. El problema de hoy en día es que la gran mayoría discrepa con él. Estamos hablando del tema de la consulta popular. El 82% de los ecuatorianos pidió una consulta popular sobre el tema de las reformas constitucionales, y él no quiso escuchar, le importó un pepino. Hoy el 72% le está diciendo, no abramos un espacio para analizar estas leyes. Le está diciendo, señor presidente, coja esas leyes y póngalas en el tacho de basura, y tampoco quiere escuchar. Y quizás un ejemplo claro y práctico, ¿no? Hay un ciudadano ecuatoriano, pongámoslo como ejemplo, Guillermo Lazo Mendoza, que le dice al presidente Correa, ok, entonces, si usted habla de diálogo, vamos a debatir. Y el presidente, en vez de reaccionar como los políticos de peso han reaccionado en este país, como hicieron Borja y Febres Cordero, cuando se sentaron a discutir sus ideas, lo que hace el señor Correa es que utiliza los canales del Estado para montar una serie de cuentos y mentiras que ya rayan en una cantinflada increíble. Ayer los medios de comunicación hablaban de que la CIA estaba en contacto con Lazo porque lo querían matar y defenestrarlo, pero que Obama no sabía. Es decir, por el amor de Dios, aquí hay que manejar estos temas con seriedad. Y lo que debería hacer inmediatamente el presidente de la República, si quiere darle tranquilidad a los ecuatorianos, tranquilidad que él mismo se ha encargado de alterar, porque el primer carbonero ecuatoriano hoy a la insatisfacción popular se llama Rafael Correa. Que no venga aquí a buscar cucos porque no existen. Nadie lo quiere tumbar, señor Correa.
Usted tiene que terminar su periodo hasta el último día y dar la cara. Ahora, esta parte es importante porque si Compromiso Ecuador ha dicho y que ustedes creen que el gobierno tiene que terminar el periodo para el cual fue democráticamente electo, mientras tanto, ¿qué le gusta con estas marchas? ¿Por qué? Y le pregunto, porque desde distintos sectores todavía tienen previsto manifestarse, por ejemplo, el Frente Unitario de Trabajadores ha anticipado incluso un paro nacional. Las movilizaciones en sí, más allá de ser una expresión directa, ciudadana, pueden conseguir, por ejemplo, que el gobierno tenga que escuchar y decidan desistir de cambiar la Constitución para permitir las reelecciones indefinidas en nuestro país. Estefi, para continuar el punto anterior, usted me hizo una pregunta muy concreta. ¿Qué debería suceder? Lo que debería suceder, insisto, inmediatamente, es que el presidente Correa convoque a una consulta popular, primero para preguntarle a los ecuatorianos si quieren o no que nos impongan el modelo venezolano de la reelección indefinida para que Correa sea candidato de por vida, ¿no? Primero. Segundo, que ponga a criterio de los ecuatorianos el resto de las reformas constitucionales y de una vez pongamos en una consulta popular. ¿Por qué no? Si el Ecuador está de acuerdo o no que el gobierno le meta la mano al fondo de cesantía, si estamos de acuerdo o no con el tema del 40% de aportes al Seguro Social, si el Ecuador está de acuerdo o no con el paquetazo de impuestos disfrazado de salvaguardias, si estamos de acuerdo o no con lo que sucede en Galápagos, ¿por qué no? Si estamos de acuerdo o no con la explotación del Yasuní, tema que él también boicoteó la consulta popular para ese tema, y si estamos los ecuatorianos de acuerdo o no, por ejemplo, con esta ley de comunicación que lo que hace es impedir que la gente se exprese libremente. Eso es lo que debería suceder si realmente el presidente quiere mostrar en acción y no en discurso que ya nadie cree que él realmente quiere escuchar a los ecuatorianos. Pero esa no es la alternativa, por lo menos por ahora, que ha planteado el gobierno. En cuanto a la consulta, pues ya sabemos cuál es la posición del gobierno. Y en medio de esto lo que ha surgido es este tal llamado diálogo nacional por la equidad y por la justicia social. El presidente hablaba ayer incluso de la necesidad de que exista un pacto ético, decía él, para que en el diálogo nacional político, que mienta político, que se vaya a su casa. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta cuando escuchamos a la asambleísta hace pocos minutos decir, bueno, ese diálogo tendrá que ser no con aquellos sectores malintencionados, sino con los bien intencionados? Oiga, el ejemplo de las declaraciones del asambleísta Machuca hace pocos minutos demuestra el tipo de diálogo que quiere el gobierno. Hay un actor político que critica al gobierno y resulta que el asambleísta aquí en Machuca viene a citar a la Comisión de la Verdad. Y cuidado, ¿no? Porque la Comisión de la Verdad, Elsie Monge, presidenta de esa comisión, públicamente manifestó que nunca ella en su vida ha visto algo tan masivo y brutal como lo que hace este gobierno. Entonces se descalifica a cualquiera que presenta la mínima crítica. El problema, insisto, es que los ecuatorianos ya no le creen al presidente Correa cuando el presidente Correa habla de un diálogo. Ya no le creen porque hemos visto cuál es el tipo de diálogo que ellos llevan adelante. El día que el presidente Correa salió en cadena nacional a decir todo es la paz, cojámonos de la mano, al día siguiente, horas más tarde, estuvo aquí en este set la señora Bonilla destilando veneno en contra de los que critican al gobierno. Y horas más tarde, este mismo poder abusivo y prepotente detuvo en Guayaquil a una persona inocente acusándole de transportar material subversivo para una manifestación pacífica. Entonces, ¿de qué diálogo estamos hablando? No le creemos al gobierno, la mayoría ya no le cree cuando habla de diálogo. Por tanto, si realmente quiere escuchar la voz de los ecuatorianos, Estefi, y amigos que nos están escuchando en este momento, el gobierno nacional convoque una consulta popular y permita que sea la voz del pueblo en las urnas la que decida cuál es el rumbo de este país. Porque mientras esto transcurre, también está avanzando en la Asamblea el tiempo para irnos acercando a fines de año a lo que está previsto con el segundo debate para el tema de las enmiendas constitucionales. Y es interesante ver las declaraciones, hemos escuchado también al presidente de la República varias veces referirse al tema de las elecciones en el 2017. Escuchemos algo de eso. Señor Debo, no juegue con nuestra gente, no se tomen tantas molestias. Preséntese en el 2017, yo no quiero candidatizarme. Pero si usted se candidatiza en el 2017, me candidatizo y le gano incluso en Guayaquil. Y el presidente también le ha dicho a Guillermo Lasso y a otros, nos vemos en el 2017. Casi que ya el líder de Alianza País, con mayoría en la Asamblea,
da por hecho que podrá ser candidato en el 2017, y la realidad es que hoy por hoy la Constitución no lo permite. Entonces es un hecho ya que vayan a aprobar esas enmiendas, y ustedes también lo dan por hecho, más allá de que consideren que eso no es lo correcto, pues ya están resignados. Vea, aquí hay tantas contradicciones en el discurso del gobierno que se vuelve un enjambre de Cantinflas. Primero dice yo no quiero, pero impulso esto. Vamos a la... César Monge, el director nacional del movimiento Creo, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.